Gloria a Dios. Acerquemos las sillas y trate de acercarse lo más que usted pueda esta noche. Gloria a Jesús. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús. Libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Busquemos el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. ¿Estamos ahí? Bendito sea su nombre. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gracias a Dios te doy esta noche. Te pido que tu unción fluya esta noche por medio del mensaje. Que tu palabra esta noche provoque cambios radicales en nosotros, y que esta palabra fluya por medio de la unción de tu Espíritu Santo, y que traiga libertad, Padre, y que pueda producir en nosotros, Padre, un ambiente positivo, y que provoque en nosotros, Dios, un nuevo cambio, Padre. Gracias, Dios. Ayúdanos para que podamos ser ministrados por tu palabra, y que esta palabra sea predicada con revelación de lo alto. Gracias, Dios, por tu respaldo. Dale fuertes palmas al Señor. Quiero predicar bajo el tema: en manos del alfarero. En manos del alfarero. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios usó el barro para hacernos? ¿Se ha preguntado usted por qué Dios nos hizo del barro? Habiendo tantos, pero tanto material en el universo, que pudo escoger Dios algo más fuerte, pero se le ocurre el barro, habiendo tanta materia en el universo. ¿Por qué no escogió el hierro? Mientras un día hace como más de una semana, yo estaba pensando
Y le dije a Dios, Dios, quiero que me des un mensaje. Y mientras estaba orando se me vino el alfarero. Y me preguntó Dios, ¿por qué los hice del barro? ¿Te has preguntado por qué los hice del barro? Si yo puedo escoger hierro, pudo haber escogido piedras, pudo haber escogido por lo menos aluminio, hermano, pero escoger el barro. Ya se imagina que Dios nos hubiera hecho de hierro, hermano, no fuéramos tan débiles, no fueran las emociones que nos controlaran, no nos miraríamos al espejo para renegar o para murmurar. Ya te imaginas que Dios te hubiera hecho de hierro, no anduviéramos las emociones revueltas como las andamos, no nos resintiéramos, hermano, no lloraríamos, no nos enfermáramos. ¿Aló? Pero a Dios se le ocurre escoger el barro para hacer al hombre, hermano, y amar al hombre. ¿Cuánto le alaba? Hizo al hombre del barro. Y dice la palabra en el libro de Génesis que Dios tomó del polvo de la tierra para hacer al hombre. Polvo somos y al polvo volveremos. ¿Cuánto le alaba? Pero en el polvo hizo al hombre para amarlo. Y lo ama tanto que dio su vida por nosotros. ¿Cuánto le alaba? Porque el que está a su lado y dígale, no seas altivo, que eres polvo. No seas orgulloso, que sos polvo, dígale. Denle una sonrisita que está a su lado y dígale, no te la tires de arroz con pollo, dígale. Habiendo tantos materiales, hermano, si hubiese escogido el hierro fuéramos fuertes. Pero escoge el barro, hermano. Escoge el barro. Si a usted le dijera, haz una obra maestra, escoge algún material para hacer una obra maestra, yo le apuesto que usted no escoge el barro. Usted escoge el hierro. A su nombre, pero Dios hace una obra maestra con el barro. ¿Cuánto le alaban? A su nombre. Pero Dios no se equivocó al escoger el barro. Escuche, porque el día que Dios se le ocurrió hacer a Lucifer, escogió 11 piedras preciosas. Antes de hacer al hombre y antes de pensar en usar el barro, el polvo para hacer al hombre, Dios ya había hecho una obra perfecta, hermano. Dios ya había hecho a Lucifer, hermano. Y cuando hizo a Lucifer, dice que hizo una obra perfecta, hermano. Dice, hermano, que era hermoso. ¿Cuánto le alaba? Era tan hermoso que le puso a Lucifer lucero de la mañana. Era tan preciosa aquella obra. ¿Cuánto le alaba? El problema es que Lucifer, cuando se vio hermoso, cuando se vio perfecto, hermano, pasó que él quería ser mejor que Dios. Dice que fue lanzado al infierno. ¿Por qué Dios escogió el barro? Es una buena pregunta. ¿Por qué Dios escogió el barro para hacernos? ¿Por qué Dios se le ocurre? Después que había hecho a Satanás usando, hermano,
la mejor materia que había en el cielo. No busca la mejor materia del universo, el mejor material. Busca lo vil, el barro, hermano. ¿Cuánto le alaba? ¿Por qué, pastor? Dios escogió el barro porque el barro es formable. Es decir, con el barro se puede trabajar. Dios había tenido la experiencia con Satanás, hermano, que cuando hizo a Satanás, lo hizo perfecto. Y el problema, que el material que escogió, la materia que escogió para hacer a Satanás, no se podía reparar. ¿Cuánto le alaba? Alabe su nombre. Pero cuando quiso hacer al hombre para amarlo, ¿cuánto le alaba? Para estar con él, escogió el barro, porque el barro se puede trabajar. Alabe su nombre. Y es formable. ¿Cuánto le alaban a su nombre? Por eso Dios escogió el barro, porque con el barro se puede trabajar. Dios había tenido la experiencia con Satanás. A Satanás, hermano, no lo pudo reparar, hermano. A Satanás, hermano, fue desechado, hermano. Pero se le ocurre hacer al hombre y lo hace del barro, porque dice, yo lo puedo reparar y quiero hacerlo de un material que se pueda formar. ¿Cuánto le alaba? Porque Dios habla del alfarero y del barro, porque la palabra dice que cuando Dios le dice al profeta, ve allá donde el alfarero estaba trabajando con el barro, y la vasija que estaba haciendo se echó a perder. ¿Cuánto le alaba? Se echó a perder la vasija que estaba haciendo. En el versículo 3 dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Oiga, él estaba trabajando, le estaba dando forma. Tú tienes que entender que Dios se le ocurrió formarlo del barro para darlo forma, para trabajar. ¿Sabes qué Dios está haciendo con cada uno de nosotros? Hermano, nosotros estamos en las manos del alfarero. Dios te está formando, Dios te está dando forma. ¿Cuánto le alaba? Y Dios va a darte la forma que Él quiere, aunque te eches a perder, pero Dios va a volver a darte forma. ¿Cuánto le alaba? Dios no te va a abandonar, Dios no te va a tirar, porque la idea de Dios es trabajar en tu vida. Toque que está a su lado y Dios está trabajando contigo. Óigame, Satanás, Dios no pudo trabajar en Satanás. Una vez que se rebeló, no hubo remedio, lo tiraron. Y aún nosotros, sintiéndolos llenos de errores, con falta, pero Dios no te ha tirado. Dios tiene la idea de formarte, Dios tiene la idea de darte forma, Dios tiene la idea de seguir trabajando contigo. Dios no se ha cansado con nosotros, hermano, y aunque el diablo te diga Dios te tiró, no, usted está en las manos del alfarero, el barro está en las manos del alfarero, el alfarero te va a formar, el alfarero te va a dar la forma. ¿Cuánto le daba? Y dice la palabra que el alfarero estaba trabajando con el barro. Por eso tú no puedes sentirte tan importante en la vida, tan perfecto. Tú no puedes sentirte la última Coca-Cola del desierto. Tú no puedes sentirte como el pavo real. Tú no tienes que menospreciarte porque cometes errores. Tú no tienes que aceptar que alguien te menosprecie por tus errores, porque la palabra dice que somos barro y estamos en las manos del alfarero. El alfarero está trabajando, el alfarero te está dando forma. Cuanto le alaba, por eso nos fuimos hechos de materiales de piedra como Lucifer, porque
hizo de barro porque puede trabajar. Es un material que se puede trabajar. A Dios le gusta trabajar contigo. A Dios le gusta darte forma. Usted tiene que verse en las manos del alfarero. Usted no tiene que verse como Satanás, abandonado, tirado. Usted tiene que sentirse que está en las manos de Dios. Usted tiene que sentirse que está en las manos del alfarero. Usted tiene que sentirse que usted no ha sido despreciado, aunque haya cometido errores, falta. Dios dice: no te puedo desechar porque eres barro y ocupo el barro, dice el alfarero, y te voy a dar forma. ¿Cuánto le alaban a su nombre? Dios nos hizo de un material para darnos forma. ¿Cuánto le alaban? Toque que está a su lado y te está formando. A su nombre. Dios sabía que el hombre iba a fallar. No estaba preparado Dios, porque hizo perfecto a Lucifer. Y dijo: lo hice de un material que no puedo reparar. Porque no lo reparó. Y se le ocurre hacer al hombre y se robó. Yo sé que el hombre va a ser débil. Solo en su cabeza es que usted cree que es fuerte. No, hombre. Usted ve un montón de gente con una carota que se la tiran de furioso. Allá en la cama, si usted pusiera algo ahí para escucharlo o meterse en la cabeza de él, ¿cómo piensa? Usted ve gente, usted ve una muchachita bonita, pelo lisito y que caminan como barco, y dice usted: oh, qué linda, qué perfecta. Oh, sí, entrar adentro para que viera. Usted ve líderes y dice: wow, ese líder es perfecto. No, hermano. Yo ve ministros de alabanza y wow, esa ministra de alabanza es perfecta, ungida, pero es de barro. ¿Cuánto le daba? El predicador es perfecto, pero es de barro. Ese profeta es perfecto, se ve perfecto, pero es de barro. Somos de barro. Dios sabía que ibas a cometer errores. Dios dijo: no vuelvo a cometer el mismo error como cometí con Lucifer. Lo hice de las mejores piedras, lo hice del mejor material valioso que valiera, hermano, y se volvió prepotente a tal grado que se sintió mejor que Dios. Pero ha visto que nosotros, cuando cometemos errores, hermano, es cuando nos sentimos, hermano, dignos de que venga la presencia de Dios. ¿Cuánto le alaba? La gente, cuando se equivoca, es cuando cae en las manos del alfarero. ¿Cuánto le alaba? Cuando cometemos errores, es cuando más necesitamos que el alfarero nos agarre, que el alfarero nos deforma. ¿Cuánto le alaba? Necesitamos al alfarero. Poder que está a su lado y dígale: solo tú crees que eres de hierro. Se nos olvida que somos de barro. Se nos olvida. Y a veces, cuando se nos olvida que somos de barro, que alguien me lea Filipenses 1:6 y se pone de pie y le da lectura a la palabra, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El primero que le encuentra se pone de pie y le da lectura, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Oiga. Estando persuadido de él, que el que comenzó en nosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Gracias, hermano. Oiga lo que el hermano acaba de leer. Estando persuadido de esto, oiga, que el
que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está trabajando. Usted no tiene una esposa perfecta, ni exija tener una esposa perfecta, amigo, porque usted no es perfecto. Hay gente que es egoísta. Yo quiero tener un pastor perfecto. No se ha fijado usted para borrear en la pata que tiene. ¿Cuánto le niegan con los pastores? Ay, si vamos a cambiar de iglesia porque quiero los pastores, el pastor perfecto. Somos de barro. ¿Aló? Somos de barro. Solo quedan los pastores, a los líderes de oro. Somos de barro. Hay hombres que no se han casado todavía porque quieren una mujer perfecta. Pues hágala de las 11 piedras que hicieron Lucifer. Haga una obra maestra. Los padres quieren hijos perfectos, matrimonio perfecto. Ay, me arrepiento de haberme casado con esta mujer porque no es perfecta. ¿Cuánto le habla? Dijo Dios, voy a hacer al hombre y sé que tengo que trabajarlo, formarlo, y si comete errores no lo voy a abandonar, no lo voy a dejar solo, voy a trabajar en su vida. Dios está trabajando en todos nosotros. Yo quiero un novio perfecto, pastor, este es el estándar. 200 características de mi novio, 700 de la novia. Quiero hijos perfectos, y a veces los padres somos egoístas. Tenemos a los hijos del cuello, tiene que ser perfecto, perfecto, perfecto. Dios sabe que somos de barro. Dios sabe que ese esposo es de barro, que esa esposa es de barro, que tus hijos son de barro, el liderazgo es de barro, los pastores somos de barro. ¿Cuánto le alaba? Yo aquí no veo a nadie que sea, hermano, que lo hayan hecho de diamante. ¿Cuánto le alaba? ¿Habrá alguien que le brille el rostro? Mire el que está a su lado a ver si tiene oro en la ceja. Son amarillas sus manos como el oro. Su esposa es de oro, de plata. Somos de barro. Dios va a formar esa mujer, aunque sea imperfecta. Dios está trabajando en ese matrimonio. Dios está trabajando en ese pastor, en esa pastora, en ese líder. Dios está trabajando en la iglesia. ¿Cuántos le alaban a su nombre? Y dice que le dijo al profeta: vete a la casa del alfarero y mira lo que el alfarero hace. Y cuando el profeta llega, dice la palabra, hermano, que estaba trabajando con el barro. A veces nosotros se nos olvida. Y nos hemos vuelto, hermano, personas perfeccionistas. Ya no hay misericordia. A usted no lo hicieron de oro, a usted lo hicieron de barro, de lo más vil. Porque Dios sabía que necesitaba una ayuda. Dios sabía que era, hermano, de barro, y que iba a necesitar darle forma. Nos cuesta entender por qué Dios nos formó de barro. Porque con el barro se puede trabajar. El barro es flexible. Con el barro se puede trabajar. A su nombre. ¿Cuánto le alaban? Y por eso dijo Pablo, hermano, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra
la perfeccionará. Está trabajando. Dios está trabajando en ti. Tú tienes que ver a Dios como es alfarero y tienes que verte como barro en las manos del alfarero. Dios te está trabajando, Dios te está moldeando, Dios te está dando forma. Sí, pastor, pero usted no sabe cómo yo cometo errores, pero estás en las manos del alfarero. Dios te va a dar la forma de ese hombre, de esa mujer que él quiere formarlo. Pero nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender eso. Que Dios te hizo de barro y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba en la rueda. El alfarero estaba trabajando. Dios está trabajando. Y aunque el diablo te diga lo contrario, pero Dios está trabajando. Todos miraban en Jacob un tramposo. Todos miraban en Jacob un usurpador. Todos miraban en Jacob un mentiroso. Pero Dios miraba en Jacob un príncipe. Porque lo estaba formando. ¿Qué mirarán en ti a veces? Y a veces no hay que esperar que la gente te vea cómo te ves tú. Porque todos miraban a Jacob como un usurpador. Pero Dios miraba en Jacob un príncipe. Dios sabía que le estaba dando forma a Jacob. Dios sabía que Jacob iba a tener forma de un príncipe. Y nos cuesta entender eso. Por eso le dicen en Génesis capítulo 28, le dicen: no te dejaré. He aquí yo estoy contigo y no te dejaré hasta que haya hecho en ti como te he dicho. Estoy trabajando, Jacob. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu cónyuge. Dios está trabajando con tus padres. Dios está trabajando con tus hijos. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y Dios no nos va a dejar, hermano. Usted tiene que estar convencido que Dios lo va a perfeccionar. Cada día Dios lo va a hacer mejor. Cada día Dios hace algo nuevo en nosotros. Cada día Dios nos ve diferente. Aunque nadie lo valore, Dios valora tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque el entendido que estás en las manos de Dios. Dios nos está dando forma. No deseches a ese hombre que le cuesta, pero ahí está en las manos de Dios. Como pastor, yo nunca he desechado a nadie, aunque te equivoques. Nunca me he parado de este altar para venirte a montar leña. Porque valoro el esfuerzo que estés sentado ahí. ¿Sabes qué significa el hecho que estés sentado ahí? Que estás en las manos del alfarero. Gloria a Dios. Tenemos que valorar el esfuerzo de la gente. Hay gente que le cuesta llegar aquí. Pero con el hecho que estés aquí, has entendido que es Dios que te va a dar forma. Es Dios que va a trabajar o está trabajando contigo. Tal vez tú te rindes, pero Dios no se rinde. Tal vez un pastor se rinde, que el pastor no es el alfarero. El alfarero es Jesús. Cuando le alaba. Y Él sabe que necesita una forma. Él sabe que necesita moldearte. Y Él no se cansa, te va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dele fuerte palmas a su nombre. ¿Cuántos le alaban? Nos cuesta entender eso. Y lo segundo que tienes que entender, ¿por qué
porque el barro es un material restaurable. No solo el barro es formable, no solo es flexible para trabajar, también es restaurable, se puede restaurar. Y eso le cuesta entender al hombre, que Dios puede restaurar, hermano. ¿Y qué restaurar? Volver a hacerlo. Dios puede levantar un hombre aunque se haya equivocado. Dios puede levantar una mujer aunque se haya equivocado. Y Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Oiga lo que Dios le promete a esta nación. Lo voy a restaurar al doble. Oiga la capacidad de Dios. Por eso el versículo 4 dice, mire, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Oiga, el alfarero está haciendo una vasija. Y mientras se está trabajando, se echa a perder. Y oiga, dice, y volvió y la hizo otra vez, según le pareció mejor. No botó el barro. Se echó a perder la vasija, pero no botó el barro y agarró un barro nuevo. Con el mismo barro volvió a darle forma a la vasija, la restauró. Nos cuesta entender que Dios no te va a botar, aunque te eches a perder, aunque estés perdido hoy. Me gusta cómo Jesús le manda a decir a Pedro: díganle a los discípulos y a Pedro que os voy a ir a buscar, porque Pedro por 3 años había sido entrenado por Jesús y no había tiempo para entrenar a otro, tenía que ser Pedro. Porque tú cometes un error, caíste, fallaste, Dios te vuelve a levantar, Dios te vuelve a restaurar. Dios no es injusto, no te va a botar como votó a Lucifer, porque Él sabe que eres de barro y el barro es delicado para trabajarlo, hermano, se quiebra. A su nombre. Oye, ahorita si no se usa el barro, pero en aquel tiempo, hermano, se usaba el barro. Ahora usan platos de metal, plástico, se caen de plástico y no hay problema. Por eso usó el barro como lo más vil. Y si se echó a perder la vasija en las manos del alfarero, el alfarero volvió a darle forma, porque sabía que podía restaurar la vasija. Porque Dios no lo desecha. Se ha preguntado por qué aquel, como dice la palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él te restaura el doble. Él sabe que eres de barro. Él sabe que eres flexible. Pero Él también sabe que puede seguir trabajando contigo, aunque te deseche el hombre. Pero el alfarero sabe que puede volver a formar la vasija. ¿Cuántos le alaban a su nombre? No te menosprecies porque cometiste un error, ni dejes que nadie te menosprecie, porque estás en las manos del que sabe restaurar todas las cosas. No menosprecies a tu esposa porque comete un error. Los esposos que están aquí, no te decepciones por una mujer que le ha costado cambiar. Las mujeres no se decepcionen. No diga voy a votar a este hombre porque no sirve para nada. Esta marranada que nunca cambió. Usted no sabe si Dios
lo está restaurando y va a ser una vasija preciosa, bonita. ¿Cuánto le alaba? Deje que Dios restaure. Dios es un restaurador. Dios es como el alfarero, que si se echa a perder una vasija, o vuelve a restaurarla, o vuelve a intentarlo y la hace mejor según le parezca, hermano. No desechemos los hijos. No diga usted, este hijo no sirve, lo voy a correr de la casa. Esta hija salió preñada, la vamos a botar. Que sufra. Esta hija es enamorada y me juega la vuelta, y cuando yo no estoy, ella anda con el novio de escondida. ¿Cuántos hemos herido a los hijos? Se nos olvida que Dios puede restaurar a ese hijo rebelde, a esa hija rebelde, a ese líder rebelde, a ese músico rebelde, a esa maestra de escuela rebelde, a esa esposa rebelde, a ese esposo rebelde. No esté en las manos de Satanás, esté en las manos del alfarero. ¿Cuánto lo cree? Y si está en las manos del alfarero, el alfarero puede restaurar lo que se echa a perder. Por eso cuando yo veo que un matrimonio se echa a perder en la iglesia, yo nunca le digo, tienes que divorciarte. No, espera un momento. ¿Qué voy a esperar, pastor? Espera un momento que Dios trabaje. Pero es que yo no lo voy a perdonar. Espera un momento. Y a los días, el alfarero, la vasija que se echó a perder, el matrimonio que se echó a perder, la familia que se echó a perder, si está en las manos del alfarero, fue en las manos del alfarero que se echó a perder. ¿Cuánto le alaba? Tú estás en las manos del alfarero, no es en las manos del diablo que se echó a perder tu familia, es en las manos de Dios. ¿Cuánto lo cree? Y si está en las manos de Dios, Dios va a restaurarlo todo. Dios va a restaurar los matrimonios. Dios va a restaurar la juventud. Dios va a restaurar los ministerios cuando se echan a perder. ¿Qué? Estamos en las manos del alfarero. Y a veces un líder, porque comete un error, lo corremos, lo despedimos, porque pensábamos que era fuerte, como el diamante. Se nos olvidó que era débil como el barro, y que si se echó a perder se puede restaurar. Hay líderes que después de una caída, yo he visto cómo líderes han caído, pero cuando han caído Dios los ha restaurado, y cuando son restaurados, fueron restaurados al doble. ¿Cuánto le alaban? Y vuelven fuertes, alaben su nombre, y vuelven agradecidos, porque conocieron al Dios que no los desechó, no los tiró, sino que los restauró. Alaben su nombre. Ese es el alfarero, el que no dice boten esa mujer, boten ese pastor. Porque a veces tú crees que tus hijos son fuertes, no. Y por último, ¿por qué escogió el barro? Porque el barro es débil. ¿Y sabes algo? Cuando tú reconoces que eres débil, es cuando Dios te da fuerza y te vuelve fuerte, porque Dios restaura lo débil. Dios no puede trabajar con lo fuerte. Dios no puede restaurar con una mujer prepotente que se siente fuerte. Pero sí Dios puede trabajar con gente débil, con gente vil, con gente que se tira al piso, con gente que dice: Dios, aquí estoy, soy débil, no puedo, lo he intentado. Por eso la palabra dice 7 veces. ¿Qué dice? Jehová lo levanta. ¿Cuántas veces? Ese tiene que ser un débil. Intente 7 veces de pararse, cáigase al piso. Tírese ahí. Intente 7 veces para pararse. Vuelva a caerse, no se pare ahí. 7, 1, nada. 2, nada.
como que se quisiera levantar. Imagínese 7 veces intentando levantarse. Y dice usted, qué tullido, llevo a 4. Nah, qué tullido, no puede. No tiene fuerza. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Solo usted que se le ocurre decir que alguien que está intentando pararse es tullido. Dios no dice así. Dios dice 7 veces, hijo, pues ahorita te levanto. Ahorita te levanto. Yo sé que sos débil. Solo nosotros que queremos tener una esposa perfecta. Solo usted que quiere tener un líder perfecto, se le olvidó cuánto le ha costado a usted. Se le olvidó que le hemos aguantado, que ha sido chismoso. Chismoso. ¿Aló? Se le olvidó a su nombre. Usted es débil, yo soy débil, todos somos débiles, pero somos fuertes cuando estamos en las manos de Dios, las manos del alfarero, porque lo vil le da forma y hace una vasija bonita y hace un vaso bonito. ¿Cuánto le alaban? Denle fuertes palmas al que vive. Nos va a dar una forma bonita. ¡Aló! Creo que está sonando y te van a dar una forma bonita, dígale. Pero nos cuesta entender eso, que somos débiles. Dios no te ve fuerte. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9 para terminar. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9. Cuando lo tenga, póngase de pie y le da lectura ahí, por favor. Versículos 7 al 9. Hoy, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. oigan, con esto terminamos. Miren qué lindo lo que el hermano acaba de leer. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? El vaso de barro somos nosotros. Pero ¿cuál es el tesoro? Ese soplo de vida, hermano. La presencia de Dios. A Dios se le ocurrió que no estuviera en Lucifer. Fue hecho de las mejores 11 piedras del universo, del cielo. Pero hizo al hombre del barro. Y se le ocurrió guardar un tesoro en un vaso de barro. Que es su presencia, su gloria. Usted puede ser un barro, pero imagine cuánto vale una taza de barro con oro adentro. Y se vende esta taza que tiene oro. Nadie ve la taza, sino que ve el oro. ¿Y cuánto vale esa taza llena de oro? Vale 1 millón. ¿Aló? Pero esa taza de barro, sin el tesoro adentro, ¿qué valdrá? Porque que está a su lado y le dice, sin Dios vale nada. ¿Aló? Pero con Dios valemos mucho. ¿Cuánto lo cree? Usted vale mucho. Porque hay un tesoro en vasos de barro. Está la presencia de Dios en nosotros.
está la unción de Dios en nosotros. Hay un soplo de vida en nosotros. Tal vez somos malos, pero a Dios se le ocurrió dejar un tesoro en vasos de barro. Oiga, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oiga, Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por toda parte, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Somos barro a su nombre, pero hay un tesoro en ese vaso de barro. ¿Cuánto relajo? Usted vale mucho donde anda, hermano. ¿Cuánto relajo? Usted no solo vale aquí en Honduras. Usted no solo vale ahí en La Peña, en la 3 de Mayo, en el Carrizal, en el Zapote Norte, Zapote Sur y cuantos zapotes haya. Usted no solo vale en el Jocomico, usted no solo vale en el Empedrado, usted no solo vale en la Majada, en Tierra Colorado, en Palo Marcado. Usted vale en Europa, usted vale en Norteamérica, en Sudamérica. Usted vale mucho. A su nombre. Hay un tesoro en vaso de barro. Aunque se sienta vil, pero Dios se le ocurrió dejar talentos, dones, revelaciones, misterios en ese barro. Si usted supiera quién es, si usted supiera lo que Dios ha depositado en usted, si usted supiera lo que usted carga, si usted supiera el contenedor que usted es y lo que usted carga en la vida, no sé si quedará sintiéndose siempre lo que no sirve, sino que se sintiera orgulloso porque Dios depositó un tesoro en usted. Usted vale no porque es de barro, usted vale porque hay un tesoro dentro del barro que vale mucho, y es Dios, la presencia de Dios, lo que cargamos de Dios, la revelación, la unción, el poder de Dios. Cuánto le alaba. Los enfermos se sanan por una oración, la gente se libera por una oración, les profetizamos y lo dimensionamos. ¿Cuánto lo cree? Los muertos resucitan, hermano, los paralíticos pueden correr, los ciegos pueden ver. Cuánto le alaba. Y con el mensaje del evangelio que cargamos, la gente se puede salvar. Cargamos un tesoro en nosotros. Yo sabía que el Pablo era débil, pero él sabía que Lucifer de barro era de un buen material, pero nunca pudo vivir Dios en él. Fue desechado porque Dios dijo: yo quiero vivir en Lucifer. Y Lucifer dijo: no, yo voy a vivir en Dios, no Dios en mí. Pero nosotros los pibes necesitamos a Dios, necesitamos la presencia de Dios. Cuando no está Dios nos sentimos vacíos, porque ese es el tesoro, es lo que vale. Un hombre puede tener un título, una joven puede tener un título en la pared pintado, un título universitario de la mejor, hermano, universidad de cualquier lado del mundo, pero sin Dios está vacío. ¿Cuánto le alaba? Porque solo es una taza de barro, pero con la presencia de Dios, ahí está un tesoro y nos hace que nos sintamos importantes.
Ahorita que venía de Barcelona, se sentó al lado mío una mujer. Y me empezó a hablar de que había hecho plata, que tenía propiedades. Me habló de un montón de cosas. Y yo ya había recibido este mensaje y la quedé viendo a los ojos. Y le dije, ¿ya terminaste? Sí. Sos una taza de barro. ¿Por qué me dices que soy una taza de barro? Sí. Te sientes que no vales nada. Se puso a llorar y me dijo, tengo tanto que me siento que no sirvo. Porque esa taza de barro, cuando tiene un tesoro, vale mucho. Y no tienes a Dios y sacaste a Dios de tu vida. Me hablaste de riqueza, me hablaste de títulos, me hablaste de bienes, me hablaste de tantos libros que tenés en la cabeza, pero nunca me hablaste de Dios que está en tu vida. Y si Dios no está, te sientes que no sirve para nada. ¿Qué sirve un carro nuevo si es solo la taza y no hay tesoro? ¿De qué sirve esa casa de 3 plantas con muebles caros? Esa cocina con una refri que solo falta que hable que no hay nada. ¿De qué sirve esos terrenos? ¿De qué sirve esos títulos universitarios si no está el tesoro, su nombre? Pero si no hay riqueza, si no hay bienes, pero está el tesoro, somos más que vencedores. Hay una sonrisa, hay paz. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Pablo dijo, pero tenemos el tesoro del paso de barro. A Dios se le ocurrió vivir en una casa de barro. Oiga, de adobe. Si yo le digo a usted, hacemos la casa de adobe o de bloque, ¿qué va a escoger? ¿Ah? No quiere vivir en casa de adobe. Pero Dios menospreció la casa de bloque por vivir en una de adobe. Pero usted que está a su lado, ¿de qué quiere la casita, primo? Hay uno gustoso que le va a decir ladrillo planchado, con cerámica. Y no quiere barro, no, queremos cemento. ¿Cuánto le alaba? Su nombre, pero Dios dijo, quiero vivir en el barro. Se me ocurre hacerme la casa de barro. ¿Qué es usted? Usted es templo y morada de Dios. ¿Cuánto le alaba? Usted es templo y morada de Dios. A Dios se le ocurrió hacerlo de barro. Mi casa la quiero de barro, porque no es la casa, es lo que está en la casa. ¿Aló? ¿De qué le sirve una de bloque y no hay nada? ¿De qué le sirve una casa de ladrillo planchado y usted va a la sala y tiene que tirarse al piso porque no hay nada? Hay casitas de adobe que yo las he visto bien repelladas, pulidas, bien pintadas, con cerámica bien amueblada, decorada. Y digo, wow, ¿este es de bloque? No, pastor, es de adobe. Pero, wow, qué bello, nada que está rajado. Si es que yo la hice. Y usted quiere cambiarse de material. Aló. Pastor, si yo me olvidé, me hubieran hecho de hierro porque yo solo con depresión paso. Si me hubieran hecho de barro no me preocupara. ¿Cuánta gente está preocupada? Ahorita están preocupados porque no tienen para pagar los servicios públicos esta semana. Ya le van a cortar la energía eléctrica, ya le van a cortar el agua. Otros están del pelo porque no pueden pagar la renta de la casa. Otros no pueden pagar el carro, el préstamo, están del pelo. ¿Cuánto le alaban? Alabe su nombre, le fuerte palma al que vive. A Dios se le ocurrió hacer una casa de barro. No se menosprecie, porque es lo que está dentro que la hace mejor. No son las paredes,
presencia. Todos conocen la historia del presidente de El Salvador, ¿va? Una nación pequeña, pero ahí está el favor de Dios. Una casa de barro, pero hay tesoro. Y mira, Estados Unidos es una casa de diamantes, pero no hay tesoro ahí. ¿Cuánto le alaba? ¿Cuánto le alaba? Hoy puede ser una pequeña taza de barro, pero ¿qué tal si está Dios ahí en esa casita? ¿Qué tal si está Dios en esa vasija? ¿Qué tal si hay aceite en esa vasija? Vale mucho. Vine a decirte que no te menosprecies porque te sientas débil, porque en esa debilidad donde nos fortalecemos en Dios. En esa debilidad donde decimos, diga el débil, fuerte soy cuando le alaban. Allí es donde nos paramos, alabe su nombre. Allí es donde nos sentimos importantes. De vuelta palma al que vive Dios. Escogió una vasija, un vaso de barro, para que la excelencia sea, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A Él se le ocurrió. No lo a Él se le ocurrió. A Él se le ocurrió guardar ese tesoro en un vaso de barro, no en un vaso de plata, de oro, de cobre, no, de barro. Él no se sienta mal cuando el diablo le diga, pero eres un débil. Sí, diablito, se te olvidó que soy de barro. Se te olvidó que soy de barro. Pero no sirve para nada. Sí, diablito. Pero es que no es la taza, es lo que está dentro de la taza, diablito. Él sabía que el barro era débil. Sabía que para sentirse importante tenía que ser depositado algo de valor adentro. Y eso es lo que llevamos adentro, la presencia de Dios. Eso es lo que no tiene aquel valor, aquel que no tiene la presencia de Dios. Puede haber visto, pero no hay valor. Puedes tener un título universitario, pero sin Dios no hay valor. ¿Aló? Pero puede ser una taza de barro, pero con la presencia de Dios valemos mucho. Valemos mucho. ¿Por qué Dios te cogió de barro? El barro para hacerte. Porque con el barro se puede trabajar. Con el barro se puede restaurar. Y el barro es débil. No quería que se nos subiera a la cabeza. Dios quiere que nos mantengamos siempre humildes, sencillos. Siempre humildes, sencillos. ¿Cuándo le vas a sacar algo más a Dios? Cuando eres humilde. Cuando eres sencillo. Cuando entiendes que no es la taza de lo que hay dentro de la taza. Póngase sobre su pies. Vamos a adorar al que vive. Aleluya. Mío.
desvié, me fui, me aparté. Siento que solo hay pedazos. Siento que solo hay pedazos. Venga al altar esta noche. Venga al altar esta noche. Venga al altar esta noche. Dígale al alfarero, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Usted necesita hoy ser restaurado, ser formado, porque usted acepta que se le cae el altar.
Su mano derecha en su corazón. Ponga su mano derecha en su corazón. Y dígale: Dios, gracias por hacerme de barro, porque puedo sentirte. Gracias por haber tomado el barro para formarme. Ayúdame a ser mejor. Ayúdame a ser mejor.